En ese tiempo no se hablaba de innovación, se hablaban de conceptos como cambio técnico o trayectorias tecnológicas. Sí. ¿Cuándo parte la innovación? Fíjate, o sea, Freeman siempre habló de innovación, pero la palabra que más se utilizaba en los pasillos dentro de investigadores era cambio. Fíjate, cambio técnico era cuando hay un cambio en una técnica productiva. Y cambio tecnológico es cuando hay cambio en el conocimiento tecnológico de la técnica. Entonces había una sofisticación en el lenguaje bastante grande. Yo conseguí en las selvas de Guayana, en Venezuela, gente con un conocimiento extraordinario, igual que gente en Manchester, en las acerías de Manchester, en Inglaterra, gente con un conocimiento destacado, gente como en Alemania también, en las acerías alemanas, ¿no? Y sin embargo, el aprendizaje no tuvo impacto. No es que tú digas, oye, fue creciendo la productividad, fue sostenida, etcétera, sino yo tenía las series de tiempo de todas las 4 plantas de producción y tú veías las curvas, como de repente había un movimiento altísimo, ¿no? Y tú decías, oye, mira cómo se logró aquí y por qué no se mantuvo así. Y se caía. ¿No se traspasaba el conocimiento hacia los que venían después? ¿O hacia no se traspasaba, y no se traspasaba al que en el fondo importaba más, que era el gerente general de la siderúrgica. Hoy día vamos a estar conversando con una persona que ya ha estado con nosotros en episodios anteriores y vamos a adentrarnos sobre los detalles del mundo de la innovación, más aún sobre la historia de la innovación. Por esta razón los dejo súper invitados a quedarse en esta conversación y no despegarse de este episodio donde nuestro invitado nos va a entregar un montón de conocimiento y nos va a contar un poco sobre su nuevo libro que está escribiendo sobre temas de innovación. Pero además aprovecho de dejarlos invitados a que, si les gusta el contenido que estamos generando en este podcast, nos dejen su aporte acá en Buy Me a Coffee. Así como Pili y Fran, que son nuestros mecenas que nos aportan mes a mes con sus cafecitos, tú también puedes ser uno de nuestros mecenas. Gracias a aportes como los de Pili y Fran, podemos continuar desarrollando este podcast, financiando herramientas como la de grabación de este podcast, de los streaming que realizamos y por supuesto también otras herramientas que necesitamos para la producción de esto. Así que muchísimas gracias a Pili y Fran por sus aportes y también te dejamos las gracias a ti por apoyar. Así que continúa con este episodio. Hola a todos, les doy la bienvenida al episodio número 79 de Coffee Tech Insights. Hoy tenemos un episodio donde vamos a hablar sobre innovación y mejor aún sobre cómo ha evolucionado este concepto a lo largo de la historia. Y para esto vamos a conversar con el profesor Horacio Viana, docente e investigador y también consultor, con amplia trayectoria en innovación y también realizador de la iniciativa Innovation and Society. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está? No, vale, un gusto, Caro. Estoy bien dentro de lo posible. Trabajando en cosas interesantes que tienen que ver con la reconstrucción de mi país y que están relacionadas con innovación. En realidad, el encargo que me hicieron fue diseñar una nueva política científica, tecnológica y de innovación para la reconstrucción del país, poniendo atención en áreas prioritarias, ¿no? Entonces, una de esas áreas prioritarias es petróleo, petroquímica. El otra área fundamental es el área de educación y el otra área que es
súper importante es el área de salud. Yo comencé, como tú bien sabes, por un borrador de un libro que te envié, que en este momento lo están editando. Sí. Mi viaje a la innovación comenzó en el año 1976 en Inglaterra. Antes de que nos cuente eso, quería hacer una pequeña intro para las personas que nos van a escuchar en este episodio. Usted, como bien dice, está en el proceso de revisión de su borrador del libro Del tiempo lineal al tiempo emergente, 40 años navegando la innovación. Una reflexión crítica sobre sistemas nacionales de innovación desde las periferias del saber. ¿Estoy bien con el título o tiene algunos cambios? No, está bien con el título. Ese fue el título que yo quise poner. Y cuéntenme, antes de entrar en detalle, que igual eso es lo que queremos en esta ocasión, ¿por qué quiso o decidió usted escribir este libro y cómo lo resumiría en unas pocas palabras? El libro tuvo un doble motor, ¿no? Un motor para que el libro quedara como unas especies de memoria de temas importantes que quizás no habían sido tocados en la maestría de innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a la vez como unas memorias para mis hijos, para que mis hijos me conocieran un poquito más de cerca de que yo había hecho los últimos 44 años, en realidad exactamente, donde más de un momento, bueno, estuve trabajando y quizás estuve ausente, viajando, etcétera, ¿no? Pero tenía ese doble motor de que leyeran y mi familia viera esa parte de mí y que también los estudiantes tuvieran un punto de referencia de algunos temas importantes que siguen saliendo a la luz pública, pero con nombres distintos, ¿no? O sea, lo que uno va viendo es que hay unos fundamentos como básicos, ¿no? La teoría de innovación, pero aparecen ciertos temas que parecieran nuevos, pero que en realidad fueron temas ya tratados, pero con otros nombres, ¿no? Entonces, claro, en innovación uno consigue mucho, yo digo, esa idea de el mismo vino, pero en botellas nuevas, ¿no? Vinos embotellados, pero el vino es el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Se maneja recientemente la idea de innovación responsable y se maneja recientemente la idea de triple hélice y de cuádruple hélice. Lo de academia, empresa, sí, y... Correcto. Ahora, esas son cosas que se debatían en los años 60. Oye, ¿cuál es la cuádruple hélice? Porque la triple es academia, empresa y Estado, ¿no? ¿Y la cuádruple? La cuádruple hélice hace énfasis en el sector privado. Ahorita no me viene bien, pero creo que sector privado, sector público como Estado, academia y sociedad. Ah, perfecto, la sociedad. Esa era la que faltaba. Ya entiendo. O sea, la cuádruple sería como academia, empresa, sector público y sociedad. Y la triple no considera la sociedad. Esa sería como la diferencia. No, la triple, fíjate, originalmente la triple fue empresa, Estado y ciencia. ¿Y ciencia? Ah, claro, que esa era como la academia, pero le llamaban así. Esa era la academia, ciencia, ya, ¿no? Perfecto. Entonces, ese planteamiento lo hizo un premio Nobel argentino. Entonces, de apellido Sábato y otro físico llamado Botana escribieron un paper donde plantearon la idea de un triángulo. Pasó a la historia como el triángulo de Sábato.
Y el triángulo de Sábato era precisamente ciencia, sector productivo y el Estado. Entonces, esa era la idea que estaba detrás de Sábato, era que la ciencia tenía que ser útil. Y el triángulo de Sábato era el triángulo motor de toda la actividad de innovación. Con el correr de los años, Sábato fue uno de los quizás primeros en hablar de la ciencia inútil. Y estamos hablando de la ciencia inútil, el quehacer social de la ciencia, en el sentido de que tú estudias un doctorado afuera, pon tú en física cuántica, y cuando regresas a Chile, tú sigues trabajando con tu tutor y sigues publicando en journal temas que son de interés del primer mundo o de tu tutor, pero que no son relevantes para el entorno en el cual estás tú. Entonces, Sábato es de los primeros que pega como un grito diciendo, no, espérense, tenemos que hacer ciencia útil, pues. Ciencia realmente conectada con la realidad y el entorno de nuestros países. Entonces, fíjate, yo le echaba broma a un egresado del máster de innovación y me tomó la libertad de mencionarlo aquí, Daniel Martínez, que hablaba de la innovación endógena. Y yo le decía, bueno, la innovación endógena existe 40 años atrás, pues no, quizás no tan detallada como él lo perfila, pero que era lo que quería Sábato, bueno, una innovación que fuera endógena, que tuviera que ver con la geografía, con el terreno y con la realidad que vivían nuestros pueblos, pues. Entonces, claro, ese fue como el primer impulso de un grupo de científicos de decir, hay que hacer ciencia útil. Perfecto. Profesor, entonces, es interesante, cuando yo leí el borrador de su libro, me encontré justamente al leer lo que usted contaba de su época en que estudiaba en Inglaterra y después que vuelve a Latinoamérica, de que había muchos temas que ahora nos parecen, tal como decía usted, como conceptos que nos parecen súper contemporáneos de los años 2000 y algo, y que en realidad estaban ya comentándose desde mucho antes, ¿no? Un poco eso es parte del objetivo de su libro, el sacar en valor también, traer en valor lo que ya se estaba estudiando en esos años y dar como una idea al lector de cómo ha ido evolucionando la innovación y cómo entendemos la innovación. Sí, parte del objetivo de mi libro fue hacer un reconocimiento explícito a pensadores latinoamericanos que han sido ignorados por las promociones, por ejemplo, del máster de innovación. Entonces yo decía, hay una cantidad de pensadores que hicieron un aporte sustantivo y fundamental en innovación y que no son tomados en cuenta, ¿no? Quizás los conocen algunos economistas, pues los conocen en las escuelas donde ellos están, pero yo estoy segura que yo te pregunto a ti, mira, dime la principal contribución de Jorge Katz. No sé. Y probablemente te quedas en neutro, dices, no sé de qué me están hablando, pues. Entonces, claro, Jorge Katz fue de las personas que trató de estudiar por primera vez que había una complementariedad, porque fíjate que parte de la historia en América Latina de ciencia, tecnología e innovación tiene que ver con vaivenes también en los ciclos de política. Entonces, por ejemplo, Celso Furtado, un economista de Brasil, escribe un libro muy, muy importante y muy relevante, donde habla del centro y la periferia.
Entonces, todavía ese concepto, si yo te lo digo a ti, te resuena, ¿no? Te digo, la periferia es el subdesarrollo y el centro es los países del norte. Entonces, él decía, bueno, la tecnología se transfiere del centro a la periferia. O sea, los países de la periferia no innovan, no hacen innovación tecnológica. Los países de la periferia lo que hacen es toman tecnología y la copian. Entonces, Jorge Katz hace un aporte muy grande porque dice que termina con investigaciones empíricas demostrando que la copia de tecnología no es pura copia, sino que en todo proceso de transferencia tecnológica hay creación de nueva tecnología. O sea que cuando tú vas a adaptar la tecnología a tu entorno, tú comienzas a manipularla, comienzas a adaptarla, comienzas a hacerle modificaciones, comienzas a adaptarla al tipo de materia prima, etcétera, de manera de que tú terminas con un proceso de innovación que él termina llamando innovaciones incrementales, pues, que no son innovaciones que descollan, no son las innovaciones que crearon la máquina de vapor, pero son las innovaciones que ajustaron la realidad de la máquina de vapor al entorno boliviano, peruano o chileno, ¿me explico? Entonces, mi motor de escribir el libro fue hacerle un reconocimiento a personas como Jorge Katz, como Sábato, Cerkovich, un economista argentino que hizo un trabajo doctoral muy bueno, Philip Maxwell, que fueron gente de Inglaterra, fueron a hacer tesis a América Latina, imagínate. O sea, Jorge Katz abrió las puertas para que de SPRU, que es el instituto donde yo estudié, se despertara interés en estudiar el fenómeno de América Latina. Quería, antes de que nos vayamos a lo que es América Latina, porque eso quiero ahondarlo más, y ya más o menos nos quedó una idea del objetivo, que eso era súper relevante. Quería justamente preguntarle eso, ya que mencionó SPRU, porque siento que, así como decía que un objetivo era poner en valor a estas personas que son muy importantes dentro de cómo ha ido evolucionando el concepto de innovación y que muchas veces las maestrías a lo mejor no se conectan. En el caso de SPRU también es un poco lo mismo, ¿no? A lo mejor no se conoce tanto y usted le da mucha importancia en su libro de comentar sobre la Universidad de Sussex y sobre SPRU en particular. ¿Nos puede contar un poquito sobre eso? Sí, bueno, fíjate, yo pienso que SPRU fue uno de los principales centros en el mundo dedicados a estudiar la innovación. Ahora, SPRU poco a poco fue creciendo, ¿no? En número de investigadores y creó formalmente su director un consejo internacional donde fue como la fundación de los estudios de innovación en la academia. Entonces, eso ocurre en el año 77, donde se reúnen una serie de intelectuales y terminan fundando oficialmente la Academia de Estudios de Innovación. Eso no existía antes, pues. Entonces, claro, SPRU jugó un papel y su creador, Christopher Freeman, jugó un papel fundamental en el nacimiento y en el desarrollo de SPRU. Entonces, yo también, muchas personas piensan que a lo mejor MIT o Harvard habían estudios de innovación,
Entonces, sí habían investigadores que estudiaban innovación, sin lugar a dudas. Hablamos en el máster de innovación de Eric von Hippel, por ejemplo, que tiene el concepto de lead users, y existen otro grupo de investigadores, ¿no? Entonces, claro, Spru, con muy pocos recursos económicos, logró en el mundo un posicionamiento como institución muy, muy importante. Claro, ¿quiénes conocían a Spru? La gente de MIT, la gente de Stanford, la gente de Yale, o sea, ciertas universidades americanas tenían sus antenas puestas en Spru. ¿Quiénes otros conocían Spru? Los noruegos, los suecos, los daneses, los de los Países Bajos. ¿Quiénes no conocían Spru? Los franceses. Porque los franceses eran autorreferentes a sí mismos, pues. O sea, los franceses leen autores franceses y son muy nacionalistas, pues. Entonces, yo fui una vez invitado a un sitio donde había una maestría de innovación en Francia, y cuando vi las lecturas y todo el material que utilizaban, era nuevo para mí. O sea, no tenía nada que ver con lo que el mundo anglosajón usaba. ¿Y los ingleses leían a franceses? Tampoco. Los ingleses, no, sí. ¿Sí los tomaban? Sí. Cuando había un francés relevante, se trabajaba, ¿no? Y se daba a estudiar en las clases, ¿no? Ya. Yo, por ejemplo, ayer estaba hablando por casualidad de un tema, de un ensayo que yo tuve que hacer en Spru que se llamaba Inconmensurabilidad de paradigmas, ¿no? Entonces ahí tuve que estudiar a varios filósofos de la ciencia, incluyendo no solamente Foucault, sino también Paul Feyerabend, y había diferente gente, ¿no? De que uno tenía que pasar por un espectro de conocimiento bastante amplio, ¿no? Para terminar de hacer las argumentaciones. Yo pienso que el que pasó por Spru tiene su sello Spru, pues. O sea, yo creo que no lo olvida, pues, ¿no? Maravilloso. Sí, para mí fue, de hecho, creo que usted alguna vez lo mencionó en el máster de innovación, pero en general no se conoce mucho sobre Spru, no sé, en general no se habla tanto de los lugares de innovación como de las universidades que enseñan esto, como que se habla más de ciertas empresas, ¿no? Se habla como mucho de ID o de las unidades de innovación, no sé, ya de las tecnológicas, pero no se habla tanto como de los lugares más académicos. Ahora, fíjate, también hay que darnos cuenta que Spru fue evolucionando en el tiempo, pero porque Spru al comienzo fue un instituto de investigación a puerta cerrada. O sea, no era un centro que daba títulos universitarios. Operaba dentro de una universidad, pero no tenía nada que ver con la universidad, ¿no? O sea, la gente iba ahí, yo digo, de 40 años para arriba, con gran experiencia en investigación, llevando proyectos en las líneas en que Spru le resultaban interesantes e importantes, pues. Entonces, por eso es que uno no oyó así mucho de Spru, porque Spru no era una universidad. Fíjate que las siglas lo que significan es Unidad de Investigación de Políticas Científicas. Perfecto. Imagínate, era una unidad de investigación de políticas científicas. Entonces, bueno, era una unidad que investigaba para formular políticas que permitieran al Reino Unido y a los países europeos tener políticas
fuertes y coherentes de innovación frente a la amenaza de Rusia y de China. Entonces, su trabajo después se fue acercando más a lo que era una escuela de negocios. Su trabajo después se fue abriendo, se fueron abriendo maestrías que no existían, etcétera, ¿no? Pero al comienzo, pues, ¿no? Cuando yo fui a SPRU y pisé el edificio de SPRU, ahí no se daban títulos. Ya, perfecto. SPRU, la ubicación de SPRU coincide físicamente con la creación de quizás el centro de estudios del desarrollo más famoso del mundo, que se llamó el IDS, Instituto de Estudios del Desarrollo. ¿Eso estaba en la Universidad de Sussex igual? Eso estaba a 50 metros de SPRU. Perfecto. Sobre eso mismo, ¿SPRU estaba en Brighton, o sea, en la universidad? No, ¿O no? no, SPRU estaba en una universidad que se había creado el año 62, que era la Universidad de Sussex. Ya. En la Universidad de Sussex crearon también el IDS. Ya, entonces, el IDS había por lo menos 60, 80 investigadores de todas partes del mundo. Ya, pero eso no es en Brighton, es como camino hacia... Es que yo estuve en Brighton un tiempo, por eso le pregunto, porque me imaginaba si era así como en ese... No, fíjate, tú llegas a Brighton ya. Y en Brighton tomas un tren y el tren para en Falmer y después para en Lewes. Lewes es un pueblito del siglo XIV que queda cerca de Brighton, pues. Yo vivía en Lewes. Perfecto. Ya eso no había entendido. Sí. Ya. Y la universidad quedaba en la parada de Falmer, de tren. Perfecto. Ahora, en Falmer no había nada sino la universidad y un bar. Ahí no había nada sino un campo bellísimo, ¿no? Era un parque, ¿no? Falmer, ¿no? Entonces, ¿el mismo tren que va de Londres a Brighton después sigue hacia allá o es un tren distinto? No. Tenías que cambiar de tren. En Brighton tenías que decir, mire, yo quiero un pasaje a Lewes o quiero un pasaje a Falmer. Perfecto. Entonces, o a Southampton, o te ibas para el otro extremo a Dover, o yo me quiero ir a París, pues, y te llevaban por la costa para allá, no, pero no tenía sentido ir a Brighton y después irte a París. Era preferible salir de Londres a París, ¿no? Pero no, ahí uno se movilizaba en tren, pues, todo el tiempo. No, esa es otra cosa que falta, bueno, al menos en Chile. No, en otros países de América Latina no creo que anda mejor lo del tren, ¿no? Pero acá se está intentando, ¿no? Es lo que te digo. Uno va a toda América Latina y el tren es como inexistente. Es como museo. Entonces, ahora, cuando tú tienes buenos trenes, cuando tienes un buen sector de bienes de capital, pues... Ahí todo está conectado. Imagínate, sabes hacer rieles, sabes hacer vagones, los sabes blindar, los conectas, o sea, hay que ver todo lo que tiene un tren, ¿no? Entonces, imagínate lo dinamizador de una economía, que es crear una red ferroviaria que te abarque el país. En Venezuela no hay un tren. ¿En serio? Pero acá hubo, mire, no soy experta, pero creo que de Arica a Puerto Montt, algo así. Era muy largo el tren, pero incluso a Valdivia llegaba el tren, que no está dentro del troncal. No, yo tomé un tren aquí a Talca. Ya, sí, pero ahora, hace no tanto ahorita, tiempo. Sí, claro, sí, pero en los años 70, antes del golpe de Estado y todo, había tren en todo al menos Puerto Montt, Santiago, y creo que hacia el norte también.
y pasaban hacia las ciudades que eran costeras, como Valdivia, Concepción. No era un tren bala como los de Japón, pero había, había tren. Me impresionaba cómo una tecnología que fue el boom de la revolución industrial, sí. o sea, máquina de vapor, tren, como Estados Unidos sí lo absorbió, porque en Estados Unidos hay trenes. Sí, y en Europa, increíble, uno a todos lados puede, como decía usted, en Inglaterra, bueno, yo en Inglaterra no anduve tanto, pero en Alemania, en Holanda, uno puede tomar el Eurostar y salir de Londres a, como decía, París, a Ámsterdam. Eso es lo que digo. Entonces, todo el mundo desarrollado tiene un tren. Y una manera de haber desarrollado nuestras economías hubiera sido alguien con visión que dijera los trenes del futuro, no sé, que hubiera pensado en tecnologías con una visión más de futuro. Por eso lo de perspectiva tecnológica es tan importante, ¿no? Estoy de acuerdo. Usted en el libro hablaba de que en ese tiempo no se hablaba de innovación, sino que lo que yo tengo anotado acá y de lo que recuerdo es que hablaban de conceptos como cambio técnico o trayectorias tecnológicas. No, O algo así era, ¿o no? Sí. ¿Cuándo parte la innovación? Fíjate, o sea, Freeman siempre habló de innovación, pero la palabra que más se utilizaba en los pasillos dentro de investigadores era cambio. Fíjate, cambio técnico era cuando hay un cambio en una técnica productiva. Y cambio tecnológico es cuando hay cambio en el conocimiento tecnológico de la técnica. Entonces había una sofisticación en el lenguaje bastante grande, porque habían técnicas, habían tecnología, había cambio técnico, había cambio tecnológico y había innovación. Pero realmente lo que la gente pensaba cuando pensaba innovación eran cambios tecnológicos, porque era cambio en el conocimiento. El cambio en la técnica se veía como algo más pedestre, era como una innovación incremental, pues. Ah, perfecto, entiendo. O sea, el cambio técnico, cambiaste la distribución del disco duro y de los componentes de tu equipo. El cambio tecnológico es, diste un salto en conocimiento, hiciste un nuevo microprocesador y ahí está la innovación, pues, ¿no? ¿Como una disrupción más? Es como una disrupción más, pues. Entonces, el cambio tecnológico era un cambio más disruptivo, pues, ¿no? Perfecto. Y porque usted en su libro le dedica una buena parte a Sprue. Yo veo que es súper importante para usted, su trayectoria y todo. ¿Cuáles creen que son los aspectos que le marcaron más? Sé que también su mentor, Freeman, era una persona muy importante. ¿Cómo describiría qué fue lo que más le marcó y qué fue importante para usted haber estudiado allí para luego continuar su carrera cuando vuelve a América Latina, a su país, y luego cuando viene acá a Chile? Bueno, yo, fíjate, pienso que yo hablé bastante de Sprue, más que todo por un tema personal, para que mis hijos conocieran esa parte de mí y conocieran las personas que en algún momento de la vida me ayudaron y fueron mentores míos, desde el punto de vista académico, pues. Se me fue quizás la mano en lo largo de lo que le dedico a Sprue, porque uno diría, bueno, este libro como que lo debe publicar Sprue, pues, porque es un libro de las memorias de Sprue. O sea, yo lo mandaría a Sprue y a lo mejor Sprue dice, vamos a publicarlo para darlo a nuestros estudiantes, no a los estudiantes de la UAI ni nada que ver por el estilo, sino vamos a dar este libro aquí a todo el mundo para que vean lo que ha sido esta organización, pues.
Y tienen razón, tienen razón. Porque en buena medida hubiera podido ser mucho más breve en los temas de Spru y haberme concentrado nada más en los cambios conceptuales que aparecen en América Latina, que son temas que eran también novedosos para Spru. Y me refiero a lo siguiente, por ejemplo, el tema del desarrollo de un sector de bienes de capital. Los países europeos industrializados, todos tienen un sector de bienes de capital. Pues. Quiero decir, tienen máquinas que hacen máquinas. Y eso se dio cuenta Marx. O sea, ese es el cambio más revolucionario de la historia. Pues. Máquinas que ayudan a hacer otras máquinas. Entonces, eso es algo, bueno, fantástico. Ahora, ¿cuáles son las causas del subdesarrollo? En la teoría de la dependencia, de esto de la periferia y del centro, un elemento fundamental de la teoría es que los países latinoamericanos no tenían sectores de bienes de capital. En nuestros países no había máquinas que hicieran máquinas. Entonces hubo un momento donde en la política industrial se hizo una política industrial para promover el desarrollo de bienes de capital. Sin embargo, yo te diría que hasta hoy en día, probablemente, por ejemplo, si tomamos el caso de Codelco, y uno dice qué cantidad de maquinaria de Codelco es hecha en Chile, probablemente el número sea inexistente. Sí. Entonces, ahí es donde viene el debate de science policy, pues. Ahí es donde viene el debate político, donde tú dices, bueno, es que necesitamos aumentar la productividad, pero ¿cómo aumentamos la productividad? Bueno, haciendo máquinas que hagan máquinas, pues. ¿Y cómo hacemos máquinas que hagan máquinas? Bueno, comprando máquinas, y como hacen los chinos. ¿Cómo hicieron los chinos? Copiándose todo. Los chinos compraban máquinas, las desarmaban y las volvían a armar. Sí, pero hacían como ingeniería inversa. Exacto. Y la ingeniería inversa es la salvación del desarrollo del pueblo chino. Qué interesante. Entonces, igual he escuchado que también había un poco de espionaje industrial ahí también, ¿o no? No, pero más que espionaje industrial, mira, hay una anécdota fantástica, porque en Spru hubo dos personas que trabajaron muy de cerca en China, y una de las personas me dijo, mira, los chinos una vez recuperaron una caldera de presión de un equipo industrial, pues. Y la caldera tenía un orificio, o sea, se había oxidado y tenía un hoyo de perforación, pues, o sea, ya no funcionaba la caldera. Bueno, y copiaron la caldera con el hoyo y todo, pues. O sea, era tal la obsesión de copiar milimétricamente que si venía una parte quebrada, la quebraban porque pensaban que era así que funcionaba, pues, ¿no? Entonces, claro, es toda una historia, ¿no? O sea, estamos hablando de 70, 80 años de China copiando y copiando y copiando y copiando y copiando bienes de capital, pues. Hasta que están compitiendo por ser quizás la segunda potencia del mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Y de pronto la primera. Está más cerca ya. Desde el punto de vista armamentístico, ¿no? O sea, entonces,
ese era otro de los temas también importantes de la época, que era el tema de la investigación en armamentos. Pues. Una cosa que me llama la atención de que usted lo menciona en su libro es como un poco cuando usted estudiaba o estudiaban en SPRU, cómo los países innovaban, hacían comparaciones, por ejemplo, con países nórdicos que han avanzado mucho en innovación, los países del Oriente como China, como Japón, pero también usted hablaba sobre América Latina, que un poco ya esbozó bastante, pero para irnos allá y también si quiere agregar un poco más de estas comparaciones, usted comentaba de que en el libro de que América no está atrasada o no es atrasada por falta de talento o recursos, sino que es porque estaba desarticulada y que esto le llamaba aprendizaje fragmentado. ¿Qué es lo que usted descubre investigando cómo se innovaba en América Latina durante ese tiempo, en los 90? ¿Y cómo lo ve ahora? ¿Cómo ha mejorado eso? ¿Seguimos un poco en esto mismo? No, bueno, yo te podría dar algunas anécdotas. Yo creo que seguimos más o menos igual, ¿no? A pesar de que pienso que ha mejorado las capacidades técnico-gerenciales de América Latina. Cuando yo digo aprendizaje fragmentado, estoy diciendo que no hay los mecanismos de gestión que garanticen la permanencia de las mejoras tecnológicas en un determinado sistema. O sea, hay la introducción de mejoras tecnológicas en un sistema, dura un mes y al mes siguiente se vienen abajo y se vienen abajo por falta de capacidad de gestión. Entonces, eso es aprendizaje fragmentado. Pues yo realmente no logro consolidar el aprendizaje porque no tengo la fortaleza de gestión técnica que me permiten a mí mantener los beneficios de productividad logrados con la modificación o la innovación que se haya hecho. Entonces, yo lo que me di cuenta, fíjate, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos fueron los primeros que sacaron un proceso en el mundo de reducción directa del mineral de hierro. Es decir, el mineral de hierro lo oxidas y le subes el nivel de iron, ¿no? de hierro. Entonces, ellos crearon una empresa al año 58 llamada Hojalata y Lámina. Entonces, Hojalata y Lámina empezaron en unos hornos a hacer un proceso de oxidación, de reducción, y este material que estaba hirviendo lo pasaban a través de correas transportadoras que a veces se derretían, pero el hecho es que lo almacenaban. Fíjate lo que encontró H&L, Hojalata y Lámina. Encontró que cuando el material se dejaba solo al aire libre, se prendía en fuego. O sea, un incendio, pues se prendía todo. Tremendo problema, ¿no? Entonces, Venezuela decide empezar un desarrollo siderúrgico muy grande, donde crea una represa para producir energía eléctrica, la más grande de América Latina en ese momento. Yo creo que sigue siendo así, la represa del Guri, y decide visitar a México, y los mexicanos le venden 2 plantas de hojalata y lámina de la tecnología de reducción directa. Sin decirle que la cosa se prendía en fuego ni nada por el estilo. Ahora, a su vez, los alemanes tenían un desarrollo siderúrgico y habían logrado una tecnología que llamaban Midrex de reducción. Entonces,
el año 1974 se dispara el precio del petróleo y Venezuela termina comprando como 2.8 millones de producción de toneladas de mineral de hierro reducido. O sea, se va pero por lo grande, así, no, o sea, lo que es la antítesis del aprendizaje tecnológico, de ir poco a poco, de ir experimentando, etcétera, sino se va por todo lo grande. Entonces, ¿qué yo me encontré en Guayana, donde estaba la siderúrgica del Orinoco? Me encontré verdaderos héroes, o sea, gente que se había dado cuenta de que el mineral de hierro se prendía y gente que había sido capaz de cambiar el proceso y producir un mineral de hierro que no se prendiera. Yo decía, esta gente son como héroes, porque son héroes desconocidos que tienen una capacidad tecnológica y están innovando en medio de la selva. Nadie tiene que hacer con ellos, y yo estaba yendo a reportar qué estaba pasando con esas 4 plantas, ¿no? Y estaba comparando la de los alemanes con la de los mexicanos, ¿no? Y ahí fue que me di cuenta que por más que un ingeniero técnico, o sea, diera la vida y mejorara el proceso, el gerente de arriba no sostenía la innovación, o sea, no le hacía caso. O sea, ahí venía todo un problema de las organizaciones jerárquicas, donde hay un gerente general y bueno, un ingeniero de operaciones es un ingeniero de operaciones que no manda, pues entonces el ingeniero de operaciones puede dar algunas recomendaciones en un papel para que no se quemen las cosas, pero termina quemándose todo, pues, ¿no? Entonces, claro, yo ese hecho de lo que pasó con Hojalata y Lámina, dije, oye, me hizo pensar a mí, esto es como si se aprendiera por fragmentos, pues. O sea, viene la persona, aprende un fragmento y hay una discontinuidad. Sigue aprendiendo y hay una discontinuidad. Sigue aprendiendo y hay una discontinuidad. Ah, perfecto. Y eso de la gestión tiene que ver con lo que me acuerdo una vez nos dijo en el máster, de que habían muchos MBAs y pocos máster de innovación, ¿o no? Sí. ¿Tiene que ver un poco con eso? Sí, tiene que ver con eso, pues yo creo que te lo ves clarito, ¿no? Sí. Hay muchos MBA que se les saben todas, pues, pero, perdón, con los MBA que vean este programa, pero qué importante, ¿no? Es el conocimiento tecnológico, ¿no? Y el conocimiento de la innovación tecnológica en detalle, pues, ¿no? En América Latina, de un grupo también de economistas, donde me incluyo, donde se introdujo el concepto de aprendizaje tecnológico. Entonces, el concepto de aprendizaje tecnológico pasó a ser algo fundamental, pues. O sea, no solamente es desarrollar el sector de bienes de capital, sino aprender tecnológicamente. O sea, tienes que aprender tecnológicamente. Entonces, ese fue un concepto muy, muy importante que se ligó con el concepto de Jorge Katz de transferencia tecnológica. Jorge Katz decía, mira, la transferencia tecnológica conlleva aprendizaje, conlleva evolución tecnológica. Entonces, transferencia y aprendizaje van juntos. Y eso fue algo muy bonito, y eso eran temas que no eran temas de SPRU. No sé si me explico. Esos no eran temas de SPRU. En SPRU los temas eran si el futuro era la biotecnología o qué iba a pasar con la energía nuclear. O sea, habían otros grandes temas que ocupaban Europa, pues.
como preocupación. Yo conseguí en las selvas de Guayana, en Venezuela, gente con un conocimiento extraordinario, igual que gente en Manchester, en las acerías de Manchester, en Inglaterra, gente con un conocimiento destacado, gente como en Alemania también, en las acerías alemanas, ¿no? Y sin embargo, el aprendizaje no tuvo impacto. No es que tú digas, oye, fue creciendo la productividad, fue sostenida, etcétera, sino yo tenía las series de tiempo de todas las 4 plantas de producción y tú veías las curvas, como de repente había un movimiento altísimo, ¿no? Y tú decías, oye, mira cómo se logró aquí y por qué no se mantuvo así, y se caía. ¿No se traspasaba el conocimiento hacia los que venían después o hacia otros? No se traspasaba, y no se traspasaba al que en el fondo importaba más, que era el gerente general de la siderúrgica, que tenía que decir, oye, mira, este es un problema que tenemos que resolver, y no había esa visión pues de productividad total de factores, es decir, voy a estar siempre creciendo. Pues, ¿no? Esa diferencia la nota uno cuando compara los países latinoamericanos con los países del sureste asiático. Entonces, yo por ahí, no sé si en el libro puse algún ejemplo, creo que no recuerdo, pero Freeman estudió mucho Corea y mucha gente de SPRU estudió mucho Corea del Sur, me refiero, ¿no? Y cuando ves el desempeño de Corea del Sur, impresionante lo que Corea del Sur logró entre el año 1950 al 90, ¿no? Mientras que cuando ves Argentina, como por poner un ejemplo, que era casi un país desarrollado, ¿no? A comienzos del siglo XX, terminas viendo el descalabro de América Latina. Pues el descalabro de América Latina, sencillamente, es todo un problema sistémico, ¿no? Que cuesta solventarlo y que requiere un compromiso público-privado a extremo, pues, o sea, lo dijo Sábato en su triángulo, termina siendo verdad, pues. Entonces, ¿qué es lo que premian las universidades hoy en día? Los papers, ¿no? Los papers. ¿Y los papers para dónde van dirigidos los papers? Para investigación solamente, no hacen mucho spin-off que digamos. Correcto. Van dirigidos a investigación de un journal que te los publica, ¿no? Pero no tiene nada que ver con, o sea, la mayoría del foco, ¿no? De lo que tú estás haciendo es como decía Sábato, termina todavía siendo ciencia inútil, pues. Profesor, pero me queda la duda ahí, o sea, entiendo que está por un lado esto de que la triple hélice o la cuádruple, como decía antes, a lo mejor no funciona tan bien acá en Latinoamérica, pero ¿por qué está esto de que la visión de los gerentes es distinta? Porque hablamos de que tiene que ver con que son empresas muy jerárquicas, pero por ejemplo en Oriente se conoce que igual hay una mentalidad bien jerárquica. ¿Qué es lo que hacen ellos distinto? ¿No hay MBAs? Si vamos a ver eso, ¿cómo de su punto de vista piensan esos gerentes a diferencia de los gerentes de acá? Como me lo dijo una vez Freeman, ¿no? Hablando del milagro japonés. Cuando ocurre el bombardeo de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki, queda Japón, como tú comprenderás, en una verdadera ruina. Entonces, el país tenía que volverse a armar casi de cero. Entonces, en el Corfo de esa época, o en el Ministerio de Industria y Comercio, el MITI,
el Ministerio de Industry and Trade, ¿no? El Ministerio de Industria y Comercio de Japón, Ajá. hubo un gran debate y el gran debate se terminó polarizando y es un debate que pudo oír Freeman, o sea, fue parte del debate y el debate era ¿por dónde nos vamos? Es lo mismo que ahorita que yo te dije, Venezuela está arrasada, quedó destruida, ¿por dónde nos vamos? Entonces, bueno, hay una teoría que se llama la teoría de las ventajas comparativas. La teoría de las ventajas comparativas te dice, vete en lo que tú posees y eres bueno. Entonces, Japón dijo, bueno, nosotros debiéramos de sembrar arroz y hacer telas de seda, porque somos muy buenos en eso. Esa fue la postura de los burócratas. Ahora, hubo un grupo de ingenieros que dijeron, no, si nosotros nos vamos por ahí, vamos a hacer un país completamente subdesarrollado, vendiendo tela de seda y vendiendo arroz. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ver cuáles son los sectores que están moviendo el futuro y tratar de apostarle a esos sectores. Dijeron, ¿cuál es el sector que mueve el futuro, que mueve el presente? Automotriz. Entonces vamos a desarrollar la industria automotriz con todo lo que da y vamos a meter autos en Estados Unidos hasta que no quepan. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a desarrollar la electrónica de consumo doméstico. Es decir, los Walkman, los televisores, las computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso fue lo que se dedicaron, pues. Pero entonces vino desde ingenieros, pero que estaban como más del lado político, o sea, a nivel político permeó hacia la sociedad y esa como la hélice que decía usted, ¿no? Exacto, entonces cuando hubo una discusión en clase de ese tema, yo me recuerdo que le hicieron la pregunta a Freeman y Freeman dijo, Japón se salvó por los ingenieros. O sea, como diciendo, el conocimiento de prospectiva tecnológica del ingeniero fue lo que salvó Japón. Claro, y los escucharon también, porque quizá y los escucharon, hablan los ingenieros, pero no los escuchan, ¿no? Correcto, ¿no? Los ingenieros no solamente hablaron, sino pelearon y terminaron ganando una batalla encarnecida, que fue esa batalla que se dio en el Mítico. Ese es un caso que está escrito en libros, ¿no? Qué bueno, está bueno para buscar eso. Hoy está muy interesante. Y bueno, si te ha gustado este episodio, te cuento que no es que lo terminamos así, quedó así truncado, sino que viene una parte 2. El profesor Horacio Viana nos estará contando más detalles sobre su libro, sobre cómo se está innovando en América Latina, sobre la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial también está generando disrupción y lo que se le llama, Jane menciona en su libro, como la destrucción creativa. De todos estos temas y más vamos a estar hablando en una parte 2. Así que no te lo pierdas, en las próximas semanas estará disponible en YouTube. Recuerda suscribirte a nuestro canal para no perdértelo, ni ese episodio ni los demás que vendrán en el futuro. Y también, si te ha gustado este episodio y quieres que continuemos desarrollando episodios como este, te invito a que nos puedas apoyar con tu cafecito en Buy Me a Coffee. Así como Pili y Fran nos han dejado sus aportes mensuales, los cuales agradezco 1.000.000, también tú puedes ser uno de nuestros mecenas aquí en Buy Me a Coffee. Si vas a este QR que está acá, puedes dejar tu aporte, ya sea con un cafecito puntual o con un cafecito mensual. Así que muchísimas gracias por apoyarnos y nos vemos en un próximo episodio la siguiente semana. Que tengas
un excelente día y una excelente semana también. Nos vemos.